No pensé que algún día tendría que admitir esto en voz alta, pero la peor traición que he vivido no vino de un desconocido, vino de alguien que creció conmigo, alguien que conocía cada rincón de mi vida, incluso aquellos que nunca mostré en redes. Y lo más perturbador no fue lo que hizo, sino lo convencido que estaba de que jamás enfrentaría consecuencias. Durante años evité hablar de Max. Mantener distancia era la única forma de protegerme de su forma de ser, encantador en público, calculador en privado. Si vieras su Instagram junto al de Jenny, pensarías que son la pareja perfecta, el tipo de vida que todos quieren alcanzar. Hoteles de lujo, ropa impecable, sonrisas perfectamente ensayadas. Pero yo sabía que detrás de cada foto había algo que no encajaba, pequeñas grietas que solo alguien cercano podía notar. Yo nunca fui como ellos. Tengo 28 años, y aunque también comparto contenido de viajes, lo mío siempre ha sido distinto. Sin filtros excesivos, sin falsas promesas. Mi comunidad es pequeña, pero real. Y eso me bastaba. O al menos eso creía, hasta que todo se salió de control. Todo empezó con una llamada que, en ese momento, no parecía más que una confusión. Esteve, el cuidador del terreno que heredé de mi abuela, sonaba extraño. No alarmado, pero sí incómodo. Me dijo que había movimiento en la propiedad. Construcción. Máquinas. Gente trabajando. Recuerdo que incluso me reí. Pensé que estaba confundiendo terrenos. Max tenía uno cerca. Tenía sentido. Hasta que me envió la foto. Todavía puedo sentir ese vacío en el estómago cuando la abrí. No era un error. No era una confusión. Era mi terreno. Excavado. Invadido. Transformado en algo que no reconocía. Y en el centro de todo, una estructura que no debería existir. Nunca había interrumpido un viaje. Nunca. Pero esa vez ni siquiera dudé. Empaqué en silencio, con una sensación que no sabía explicar del todo. No era solo enojo, era algo más profundo, como si una parte de mí ya supiera que esto iba mucho más allá de una simple invasión. Cuando llegué, no reconocí el lugar. Donde antes había tierra intacta, ahora había cimientos, maquinaria, trabajadores que me miraban como si yo fuera el intruso. Y en medio de todo eso, estaba él. Max. Actuando como si nada estuviera fuera de lugar. Lo que vino después fue una conversación que todavía me persigue. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con calma. Con seguridad. Como si todo ya estuviera decidido. Sacó un documento. Habló de la abuela. De un supuesto deseo familiar. De una casa que debía construirse. Pero cuando intenté leer ese papel, lo guardó. Demasiado rápido. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. No era solo mentira. Era manipulación. Planeada. Ensayada. Y lo peor, grabada. Porque Jenny estaba ahí, cámara en mano, capturando cada segundo, probablemente ya pensando en cómo editarlo para convertirlo en contenido. No tardé en entender el juego. Yo sería el villano. Ellos, las víctimas. Y funcionó. Después de hacer pública mi versión, la respuesta no fue apoyo, fue odio. Mensajes. Insultos. Amenazas. Pero lo que realmente me heló la sangre fue encontrar esa foto pegada en mi puerta. Mi cara, tachada con una cruz roja. Y debajo, una frase que no parecía escrita al azar. Cuida tu espalda. No era internet. No era distancia. Alguien había estado ahí. Esa noche no dormí. Y no fue por miedo, fue por claridad. Entendí que Max no solo estaba dispuesto a mentir. Estaba dispuesto a destruir todo con tal de no perder. Así que dejé de reaccionar, y empecé a actuar. Contacté a un abogado. Revisamos cada documento. Cada detalle. Y cuando finalmente tuvimos acceso a ese supuesto permiso de mi abuela, la verdad salió a la luz de la forma más fría posible, era falso. No una exageración. No una interpretación. Falsificado. Firma incluida. Recuerdo quedarme en silencio cuando me lo confirmaron. No sentí alivio inmediato. Sentí algo peor. La certeza de que alguien de mi propia familia había cruzado una línea de la que no se vuelve. Pero lo que vino después, fue decisión.
Esperé. No por duda, sino por el momento correcto. 2 meses después, cuando Max y Jenny estaban fuera del país, disfrutando otra de sus vacaciones perfectas, todo estaba listo. Legalmente. Sin margen de error. Sin improvisaciones. Encendí la transmisión en vivo con una calma que ni yo entendía. Mostré las pruebas. Expliqué cada paso. Dejé que la verdad hablara por sí sola. Y luego giré la cámara. Las máquinas ya estaban ahí. No voy a mentir. Ver cómo esa casa caía, no se sintió como venganza. Se sintió como cerrar una herida que nunca debió abrirse. Cada pared que se derrumbaba era una mentira menos. Cada golpe, una consecuencia. El directo explotó. Miles de personas viendo en tiempo real cómo una vida construida sobre engaños se desmoronaba literalmente frente a ellos. Y esta vez, no pudieron editarlo. Cuando regresaron, ya nada era igual. Patrocinios cancelados. Comentarios cerrados. Silencio. Ese silencio incómodo que solo aparece cuando la imagen ya no puede sostener la mentira. El proceso legal fue largo. Agotador. Pero inevitable. Más de 85,000 en daños. Demandas cruzadas. Y lo más predecible, empezaron a culparse entre ellos. Jenny se fue. Max se quedó solo. Y por primera vez en su vida, sin una audiencia que lo aplaudiera. Recuperé mi terreno. Incluso más del que tenía antes. Pero lo curioso es que, después de todo, ya no significa lo mismo para mí. No es una victoria que celebre. Es simplemente, algo que debía hacerse. Volví a viajar. Volví a mi vida. A mi contenido. A lo real. Pero hay algo que cambió para siempre. Ahora sé que no todas las traiciones vienen con señales claras. Algunas se construyen lentamente, hasta que un día despiertas y ya es demasiado tarde para detenerlas sin romperlo todo. Y a veces, romperlo todo es la única forma de recuperar lo que es tuyo. Pensé que después de todo lo que había pasado, lo peor ya había terminado. Que la demolición, las demandas y el silencio en sus redes eran el cierre natural de una historia que nunca debió empezar. Me equivoqué. Porque hay algo que nadie te dice cuando destruyes la mentira de alguien, no desaparece sin antes intentar arrastrarte con ella. La primera señal fue sutil, casi insignificante. Un correo electrónico sin remitente claro, con un asunto vacío. Ni siquiera tenía texto en el cuerpo. Solo un archivo adjunto. Durante unos segundos dudé en abrirlo. Algo en la forma en que estaba enviado, era extraño, como si supiera exactamente qué iba a generar esa duda. Aún así, lo abrí. Era un vídeo. Al principio no entendí lo que estaba viendo. La cámara estaba fija, ligeramente inclinada, como si hubiera sido colocada con prisa o sin cuidado. Tardé unos segundos en reconocer el lugar, era mi terreno. O lo que quedaba de él. Pero no era una grabación reciente. La luz, el estado de la construcción, era de semanas antes de la demolición. Y entonces lo vi. Max. No estaba solo. Había alguien más con él, fuera de foco la mayor parte del tiempo, pero lo suficientemente visible como para notar algo inquietante, no era Jenny. Su forma de moverse, su postura, incluso la manera en que evitaba la cámara, como si supiera que estaba siendo grabado, pero no le importara. Estaban discutiendo. No podía escuchar todo con claridad, pero hubo una frase que se quedó clavada en mi cabeza. Si esto sale mal, él se cae primero. Rebobiné el vídeo varias veces, intentando entender el contexto, buscando algún detalle que me diera sentido. Pero cuanto más lo veía, más incómodo me sentía. No era solo una conversación tensa. Había algo más, algo calculado. Como si la construcción nunca hubiera sido solo una casa. Esa noche no pude dormir. No por miedo exactamente, sino por esa sensación de que había piezas que no encajaban. Que todo lo que había pasado, incluso la falsificación, la invasión, el show mediático, podía ser solo la superficie de algo más grande. Y lo peor era no saber hasta qué punto yo estaba involucrado sin haberlo elegido. Decidí no ignorarlo. Le envié el vídeo a mi abogado a primera hora. Pensé que me diría que lo dejara pasar, que no tenía valor legal, que era mejor no remover más las cosas. Pero su respuesta fue todo lo contrario.
Me llamó. No escribió. No respondió por mensaje. Me llamó directamente, y en cuanto escuché su voz, supe que algo no estaba bien. Me preguntó si yo había autorizado algún tipo de vigilancia en el terreno antes de la demolición. Le dije que no. Que lo único que teníamos eran registros legales, fotografías para el caso, nada más. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea antes de que dijera algo que no esperaba. Entonces alguien más estaba documentando todo, y no era para redes. No supe qué responder. Porque en ese momento, todo lo que había intentado mantener bajo control empezó a sentirse fuera de mis manos. Los días siguientes fueron extraños. No pasó nada evidente, pero todo se sentía distinto. Como si algo hubiera cambiado y yo no pudiera verlo del todo. Empecé a notar pequeños detalles. Cosas que antes habría ignorado. Un auto estacionado demasiado tiempo frente a mi casa. Llamadas que se cortaban al contestar. Notificaciones extrañas en mis cuentas. Nada concreto. Nada que pudiera señalar directamente. Pero suficiente para no poder relajarme. Y entonces llegó el segundo mensaje. Esta vez no fue un correo. Fue una notificación en mi celular, una solicitud de mensaje de una cuenta nueva, sin foto, sin nombre. Solo un usuario aleatorio. Normalmente lo habría ignorado, pero había algo en el momento, en el contexto, que me hizo abrirlo. Solo tenía una frase. Demoler la casa no fue el final. Fue el inicio. Me quedé mirando la pantalla durante más tiempo del que quiero admitir. No había amenaza directa. No había insultos. Solo esa afirmación, como si alguien estuviera describiendo algo que yo aún no entendía. Y lo peor no fue el mensaje. Fue lo que sentí después. Porque por primera vez desde que todo esto empezó, dudé. No de lo que hice, sino de lo que realmente estaba enfrentando. Durante semanas no supe nada de Max. Ni un mensaje, ni una señal, ni siquiera un rumor claro. Era como si hubiera aprendido a desaparecer, como si toda su vida hubiera sido un ensayo para ese momento exacto. Y, sin embargo, su ausencia no se sentía como una victoria. Era más bien una pausa incómoda, de esas que no sabes si preceden al final o a algo peor. La investigación avanzó más rápido de lo que esperaba. Cuando entregué la caja, todo cambió de escala. Ya no era solo mi historia. Empezaron a aparecer nombres, marcas, cifras que no tenían sentido para alguien que, en teoría, solo vivía de fotos bonitas y viajes patrocinados. Lo que había debajo era mucho más turbio. Y cuanto más se revelaba, más entendía por qué había preparado un plan B conmigo. Un día, mi abogado me pidió que fuera personalmente. No quiso explicarme nada por teléfono. Cuando llegué, había alguien más en la sala. Un hombre que no se presentó con nombre, solo con una credencial que no alcancé a leer del todo. Me hicieron sentar. Y entonces pusieron frente a mí una carpeta. Era más grande que la que yo había encontrado. La abrieron lentamente, como si quisieran que procesara cada detalle sin posibilidad de ignorarlo. Fotos, documentos, capturas de conversaciones. Todo conectado. Todo armado como una red. Y en el centro, no estaba Max. Estaba yo. Sentí como el cuerpo se me enfriaba. No era como lo de la caja. Esto era más elaborado. Más profundo. Había registros de supuestas reuniones, transferencias, colaboraciones que nunca existieron. Pero lo más perturbador no era la falsificación, era la coherencia. Si alguien veía eso sin conocerme, no dudaría ni un segundo. Esto iba a salir si no encontrábamos lo otro primero, dijo el hombre, sin levantar la voz. No tuve que preguntar qué significaba. Max no solo había preparado una salida. Había preparado un reemplazo. Durante unos segundos pensé que todo se derrumbaba otra vez. Que, a pesar de haber hecho todo bien, de haber seguido el proceso legal, de haber expuesto la verdad, aún podía perderlo todo. Porque en ese tipo de juegos, la verdad no siempre gana. A veces solo gana la mejor historia. Pero entonces vino el giro que no esperaba. Entre todos esos documentos, había un error. Uno solo. Una fecha que no coincidía con nada. Un detalle mínimo, casi invisible. Pero suficiente. Porque ese día,
esa hora exacta, yo estaba en otro país. Y no era algo que pudiera discutirse. Había registros reales. Imposibles de falsificar. Boletos, migración, contenido publicado en tiempo real. Fue la grieta. La única que necesitábamos. A partir de ahí, todo empezó a caer. No como la casa, esto fue más lento, más silencioso, pero igual de definitivo. Cada documento falso se desmoronó al contrastarlo con pruebas reales. Cada intento de involucrarme terminó reforzando mi posición. Y lo que Max había construido como un salvavidas, se convirtió en la evidencia que terminó de hundirlo. Días después, lo encontraron. No en otro país, ni escondido de forma sofisticada. Estaba en un lugar simple, casi mediocre. Como si, al final, todo ese personaje que había creado no supiera existir sin una audiencia. No lo vi cuando lo detuvieron. No quise. Pero sí escuché algo que no esperaba. Pidió hablar conmigo. Acepté. No por necesidad, sino porque sentía que, si no lo hacía, algo iba a quedar abierto para siempre. Nos vimos en una sala pequeña, fría, sin nada que distrajera. Cuando entré, no reconocí al hombre frente a mí. No era el Max seguro, carismático, calculador. Era alguien más pequeño. Más real. Por primera vez, sin nada que lo protegiera. Se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. Si no eras tú, iba a ser alguien más. No fue una disculpa. No fue un arrepentimiento. Fue una confesión. Y en ese momento entendí algo que no había querido aceptar hasta entonces. Esto nunca fue personal para él. Ni la casa. Ni el terreno. Ni siquiera yo. Todo era parte de un sistema que había construido para sostener una vida que no podía mantener por sí solo. Yo solo fui el recurso más conveniente. No le respondí. Porque no había nada que decir. Salí de esa sala con una sensación extraña. No de cierre, sino de vacío. Como si hubiera esperado algo más. Una emoción, una liberación, incluso rabia. Pero no hubo nada de eso. Solo una calma rara, incómoda. De esas que no te hacen sentir mejor, solo diferente. El proceso terminó meses después. Condenas, sanciones, todo lo que tenía que pasar, pasó. Mi nombre quedó limpio. Mi vida volvió, en teoría, a la normalidad. Pero la verdad es que esa normalidad ya no existe para mí. Porque ahora sé lo fácil que es construir una mentira lo suficientemente sólida como para que parezca verdad. Y lo peligroso que es estar cerca de alguien que ya decidió que, si cae, no lo hará solo. A veces la gente piensa que estas historias terminan cuando se hace justicia. Pero no es así. Terminan cuando entiendes que nunca estuviste tan lejos de perderlo todo como creías. Y que la única razón por la que no pasó, fue un detalle tan pequeño que podría no haber existido. Y eso, no se olvida. Si llegaste hasta aquí, de verdad quiero saber qué piensas. No como espectador, sino como alguien que podría estar en una situación parecida sin darse cuenta. ¿Tú habrías confiado hasta el final, o habrías empezado a sospechar antes? Déjamelo en los comentarios, porque leer otras perspectivas es lo único que me ayuda a procesar todo esto. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, puedes suscribirte, no por rutina, sino porque a veces compartir estas experiencias es la única forma de que no se repitan en silencio.